Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma de estudio YouTube. Les agradezco a todos aquellos que están viendo nuestros vídeos y los están compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. Hoy vamos a hacer un nuevo ejercicio de aplicación con Logosoft Comfort y posteriormente en otra lista de vídeos estaremos compartiendo los montajes físicos y reales. En este momento pues vamos a hacerlo solo la programación en el Software. El día de hoy pues vamos a hacer este ejercicio de neumática secuencial con Logo y plantea el siguiente orden de las acciones, el siguiente orden de los movimientos de un actuador o de los actuadores electroneumáticos con los que contamos en nuestro laboratorio. Dice que el primer cilindro, el cilindro 1A, se desplaza positivamente, después el cilindro 2 sale y después el cilindro 2 retorna y después el cilindro 1 retorna a su posición inicial. Entonces, como podemos observar aquí, la diferencia está en el momento cuando ellos retornan a su posición inicial, ya que primero sale 1, después sale 2, pero al momento de retornar primero regresa 2 y después regresa 1. Entonces aquí en esta alteración pues hay un punto diferente y por eso lo vamos a hacer el día de hoy. En la parte de fuerza, en la parte neumática tenemos este montaje acá. Y de hecho los elementos que estamos utilizando pues van a ser dos actuadores neumáticos, el cilindro 1 y el cilindro 2. Los elementos que estamos tomando en cuenta, en este caso las electroválvulas 5 vías 2 posiciones son biestables. En este caso son biestables porque tienen pilotajes a ambos extremos. Las acciones que nosotros vamos a ver acá pues lógicamente es el cilindro 1 sale, después sale el 2, entra el 2, entra el 1 y el ciclo se vuelve a repetir, sale 1, sale 2, entra 2, entra 1, sale 1, sale 2, entra 2 y posteriormente entra 1. Entonces esas van a ser las acciones que nosotros vamos a estar viendo reflejadas. En la programación lo que nos interesa tomar en cuenta son los finales de carreras que posicionan el accionamiento de los actuadores neumáticos, en este caso cuando está retraído y cuando está extendido. Entonces por cada actuador neumático vamos a utilizar dos finales de carrera, el 1V0 y 1V1 para el cilindro 1 y 2V0, 2V1 para el actuador número 2. En el caso de las señales, para que la válvula conmute haga cambios de posición, utilizaremos en el cilindro 1 el solenoide 1Y1 y el solenoide 1Y2. Y para el cilindro 2 estaremos utilizando el solenoide 2Y3 y 2Y4. Entonces, estos en el caso de los finales de carreras van a ser señales de entrada. En el caso de los solenoides de la electroválvula estarán siendo en la programación representados por las salidas físicas. Entonces, para que iniciemos de manera inmediata, vamos a hacer nuestro sistema de arranque, encendido y paro. De tal manera que vamos a poner nuestro paro de máquina. En este caso acá es un pulsador normalmente abierto por la situación de lógica inversa. Lo trabajamos de esa manera, creo que ya explicamos eso. Y vamos a poner nuestro pulsador de marcha, en este caso va a ser un I2. Entonces este de acá se lo asignaremos a paro, le vamos a poner off. Y la I2 la asignaremos para marcha, que en este caso le vamos a poner on. Entonces aquí tenemos encendido. Vamos a utilizar una marca asignada pues lógicamente a la marca 1 porque es la primera que vamos a ver reflejada en el sistema, en la programación. Por lo tanto va a ser la marca 1. Asignaremos un auxiliar a la marca para poder hacer la retroalimentación eléctrica y de esta manera pues hacer esta conexión que nosotros vamos a ver acá. A partir de aquí pues como nosotros vamos a estar utilizando en este caso solenoides, vamos a utilizar las salidas no las vamos a sacarlas ya de una sola vez. Entonces son 4 solenoides, pues van a ser 4 salidas, las voy a ir dejando acá aparte. Esto no es necesario que lo hagan de primera instancia, pero yo lo voy a hacer ahorita, pero no es que las vaya a necesitar.
en este instante, pero ustedes lo pueden hacer ahí. En el caso de las marcas, voy a utilizar 4 marcas más después de esta, por lo tanto, esas sí me pueden facilitar en el momento de la programación, por eso las voy a sacar ahorita. No es que no lo pueda hacer después, pero se me hace mucho más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, yo las voy a sacar ahorita acá y las voy a tener en este instante afuera para que se me haga algo más fácil la programación. Entonces va a ser una marca por cada acción. Como son 4 acciones, 2 por cilindro, pues entonces aquí ya las tengo. Entonces ahora vamos a armar la primera acción para poder partir de las acciones de los actuadores neumáticos. Vamos a utilizar contactos normalmente abiertos, que ya les voy a explicar a quién se los vamos a ir asignando. Por este momento los voy a dejar de esta manera. En este caso utilizaremos 4 contactos normalmente abiertos, que como estoy diciendo, pues ya le vamos a decir a quienes se los vamos a asignar y de qué manera los vamos a conectar. Vamos a ocupar un contacto normalmente cerrado también, que ya lo vamos a ir viendo a quién va a pertenecer cada uno de ellos. Entonces veamos este movimiento, aquí va a ser la primera acción. Entonces expliquemos bien detallado esto. Acá es nuestro sistema de arranque, o sea, acá nosotros solo vamos a ver conectado lo que son nuestro pulsador de marcha y paro. Este va a ser nuestro arranque prácticamente, marcha y paro, y la retención eléctrica para que el sistema se esté reenergizando y de esa manera la retroalimentación se mantenga permanente y el actuador esté trabajando, o los actuadores estén trabajando en un ciclo continuo, repetitivo, o sea, un lazo cerrado. Entonces, ahora para que comience la primera acción es de 1A más. Les recuerdo que el diagrama espacio-fase para este módulo aquí, el diagrama espacio-fase lo debemos de manejar quizás no en un 100%, pero sí un 90%, porque aquí ya no vemos, se nos hace difícil explicar lo que son la orden de las acciones con solo ver, vamos a decir así, este diagrama que está acá. No es fácil verlo de esa manera, pero si lo maneja, pues es fácil saber cuál es la señal que sigue después de cuál. Entonces vamos a continuar. Entonces este grupo de acciones lo vamos a conectar 2 contactos normalmente abiertos, 2 auxiliares normalmente abiertos en serie, uno cerrado, y a la marca que va a comandar la primera acción, que es 1A más. Entonces después esta acción lo vamos a conectar en paralelo, porque esta acción se debe retener, y acá vamos a utilizar este auxiliar normalmente abierto, que ya les voy a explicar a quién se lo vamos a asignar, y en donde nosotros pues ya aquí ya vamos a realizar la primera acción, que la primera acción es el cilindro A saliendo, por lo tanto esa acción la va a representar Q1. Esta acción acá, de hecho, pues ya la podemos nombrar como va a ser Q1. Este va a ser el solenoide 1Y1 y pues lo vamos a dejar acá. Entonces vamos a ponerle un tamaño un poquito más grande, y para que resalte le vamos a poner en color rojo, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar. Entonces este va a ser la primera salida. Entonces miremos, este grupo de acciones se va a repetir en 4 ocasiones, ¿verdad? En 4 ocasiones. Si le voy copiando y pegando, pues entonces no va a ser necesario tener estas marcas acá afuera. Entonces lo voy a disminuir para que se pueda ver un poquito más. Creo que aquí está bien. Entonces veamos. En el caso de esta acción, pues la acción debe de entrar por algún lado. Entonces este auxiliar lo vamos a asignar a la memoria o la marca 1, que es por donde recibe la energía para accionar este movimiento. Ahora este auxiliar normalmente abierto va a ser una entrada de un final de carrera. Como el movimiento va a ser cíclico, nosotros necesitamos poner este final de carrera aquí. Si no fuese cíclico,
si no fuese de repetitivo, entonces no necesitaríamos este final de carrera aquí. O sea, no sé si me entienden. O sea, sale 1, sale 2, entra 1 y ahí finalizan las acciones, entonces no es necesario este final de carrera. Pero como los ciclos se van a estar repitiendo, yo necesito nuevamente este final de carrera aquí. Y ese final de carrera aquí es el último de las últimas acciones, que es 1A menos. Por lo tanto, ese va a ser 1B0. Este va a ser el final de carrera 1B0. Bueno, para comenzar, aquí hay algo que quiero cambiar antes. Esta es la entrada 1, esta es la entrada 2. En el caso de las finales de carrera habíamos dicho que iban a ser entradas, por lo tanto ya tenemos asignada la entrada 1 y la entrada 2 para marcha y paro, entonces esta va a ser la I3 y ahora sí la vamos a asignar al final de carrera 1B0, que es quien va a representar esa acción. Y bueno, vamos a ponerlo solo de color azul para diferenciarlo de tanto de las otras variables, ¿no? Las variables de salidas y entradas las vamos a ir diferenciando. Entonces, cuando M1 se energice, va a cerrar este auxiliar. Este auxiliar va, como el final de carrera 1B0 inicia accionado, está cerrado, pasa corriente. Este es un auxiliar cerrado que ya le vamos a decir a quién pertenece. Pasa la corriente, se energiza la marca 2. Al energizar la marca 2, entonces acá vamos a retener porque debemos, ese es otro, esta memoria, esta marca va a tener ciertas características o va a ejercer ciertos principios o fundamentos por los cuales ella la vamos a utilizar aquí en la programación. Uno de ellos es recibir la acción. Número 2, retener la acción. Número 3, activar el movimiento, que en este caso, o activar la acción. Entonces esto se lo vamos a asignar a la memoria 2, porque ella va a activar el movimiento. Número 3, otro aspecto es activar el movimiento que sigue. Y número 4, que no lo he planteado aquí, ¿verdad? Número 4, desactivar la acción anterior. Y como este es el primer movimiento, el último movimiento sería consecutivo a este, sería el movimiento 4, que lo vamos a ver al final. Entonces este auxiliar cerrado pertenece a la memoria del movimiento siguiente para que corte el anterior. No sé si me entienden. Entonces, como esta es la memoria 2, la que sigue es la memoria 3, entonces este movimiento lo va a cortar la marca 3, por lo tanto se lo vamos a asignar a la marca 3. Bien, aquí ya tenemos el primer movimiento. Entonces, para hacer el siguiente movimiento voy a utilizar la misma situación. Vamos a utilizar 3 auxiliares normalmente abiertos, son 4 auxiliares normalmente abiertos. Lo podemos ir haciendo de uno en uno, o bien, no sé, ¿verdad? Vamos a hacerlo de otra manera en la próxima ocasión. Entonces, un cerrado. Aquí utilizamos la marca que continúa, que es la marca 3, y la salida que continúa, que es la Q2. Entonces, si nosotros realizamos las conexiones acá, estas conexiones son en serie a la marca que va a gobernar a este grupo. Entonces, lo tenemos de esa manera. Entonces, acá este contacto es por donde se prepara el movimiento. Entonces M2 prepara a M3, entonces este se lo vamos a asignar a M2. Ahí lo tenemos. Este va a ser el final de carrera que se acciona en ese momento. El movimiento de la acción fue el cilindro 1 saliendo, por lo tanto cuando sale, el final de carrera que se acciona es el final de carrera 1B1. Entonces, como los finales de carrera van a ser entradas, esta va a ser la I4 y se lo asignaremos. En el comentario le vamos a poner que va a ser el final de carrera 1B1. Entonces lo vamos a hacer de esa manera y lo vamos a tratar de distinguir. Todos los vamos a ir haciendo así, ¿verdad? Lo vamos a tratar de distinguir. En este caso vamos a ponerle color, vamos a resaltarlo color azul, para que lo diferenciemos de las demás variables en la programación. Entonces, este es quien corta la señal del movimiento que sigue. Después de M3 sigue M4, entonces este va a pertenecer a la M4, porque es la marca que sigue.
La marca que se está energizando en este momento es M3, por lo tanto este auxiliar va a retener el movimiento con su auxiliar M3 y acá pues va a activar el movimiento y se lo asignaremos a la marca 3 porque es quien va a mandar en este grupo para activar el movimiento acá. Entonces este movimiento es con la salida física Q2 y en este caso va a pertenecer la marca 2 pertenece al movimiento que es en este caso el selenoide 2Y3. Vamos a poner 2Y3 y posteriormente lo vamos a diferenciar del resto de variables haciendo esto que está acá. Entonces para que se diferencie un poco. Ahí lo tenemos. Entonces este es el movimiento, el segundo movimiento. Ahora sigue el tercer movimiento que es 2A regresando. Entonces aquí nosotros podemos hacer de uno en uno. Ahora vamos a ver otra manera. Yo pues ya, de hecho aquí ya puedo borrar esto, eso para que ya vayamos viendo. Bueno, se me borró acá porque borré la variable, pero vamos a dejar el contacto normalmente cerrado para que ahorita lo nombremos. La idea que yo tengo es enseñarle 2 o 3 maneras diferentes de cómo hacer las conexiones acá, siempre y cuando ustedes manejen qué movimiento, qué acción sigue y cómo se ordenan estos grupos. Entonces este pertenece a la memoria 3, a la memoria 4, pero como no existe ahorita no lo hemos nombrado. Entonces ahora la otra manera es que copiemos y peguemos cada una de las acciones. Entonces acá vamos a ver, aquí tenemos la tercera acción que es el cilindro 2A regresando. Entonces vamos a conectarlo de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es nombrarlos correctamente. Entonces para comenzar vamos a nombrar sus variables correctamente. En este caso esta sería la Q3, ahí está bien, porque esta sería la Q3. Vamos a ver la Q2, no miento, esta es la variable, la asignaremos a la marca 4 porque es la variable que sigue. M3 acá sigue M4 y Q2 aquí sigue Q3. Entonces la asignaremos a la salida Q3. Después de eso vamos a comenzar a hacer los nombres. En este caso la marca 3 prepara la siguiente acción, la recibe por acá, asignaremos esto a la marca 3. Este sería el final de carrera de esa acción. Entonces ahí va a ser el final de carrera del actuador 2. Esto acá lo asignaremos a la entrada 5 porque ya está asignada acá la I4, entonces esta sería la entrada 5 y lo asignaremos al final de carrera 2B1 porque es el que se acciona en este momento. Entonces ahí tenemos el final de carrera 2B1. Esta memoria la va a cortar la que sigue, entonces sería M5, pero esta corta la anterior, entonces aquí sería el movimiento anterior acá, que sería la M3. Entonces M3 corta M4, M3 prepara el M5. Entonces a ver, M4 se retiene, M4 acciona el movimiento es Q3 y Q3 la acción es el cilindro 2A regresando, y para que 2A regrese debemos de mandarle el pulso a 2Y4 que es el pulso de esa acción. Ahora vamos a copiar y vamos a pegar para el último movimiento que tenemos en nuestra programación. En este caso el último movimiento es el cilindro 1A regresando a su posición inicial. Entonces venimos acá, vamos a unir a la alimentación. Todos sabemos que al lado izquierdo está la línea positiva y al lado derecho de la programación pues está el negativo. Lo único que no se termina de cerrar el circuito, pero el software ya lo entiende. Entonces acá vamos a comenzar con este es el grupo anterior y este es el grupo que continúa. Entonces M4 prepara la acción del siguiente movimiento, por lo tanto este auxiliar lo vamos a asignar a M4. Aquí se me ha olvidado primero nombrar, esta sería la marca 5 y aquí sería Q4 que está perfectamente bien. Entonces acá para que llegue a M5 este contacto debe estar cerrado y
ese pertenece al final de carrera que está a continuación, que en este caso va a ser, como ya tenemos asignado el I5, va a ser la entrada I6, y ese va a ser un final de carrera que en este caso es el final de carrera 2B0. Ahí lo tenemos, 2B0, y esta acción la va a cortar la acción anterior, y por lo tanto la acción anterior a este último movimiento es M2. Entonces, porque este es el último y el último es el primero es el último, no sé si me entienden, cuando hablamos de ciclos continuos en el FluidSync lo explicamos bastante bien esto. Entonces esta va a ser asignada a la marca 2. Esta es M5, M5 se retiene, M5 manda a accionar la salida, que sería Q4, y Q4 es la última acción, que aquí solo hay que nombrarlo correctamente. Entonces, vamos a entrar aquí a comentarios, y esta acción va a ser del cilindro 1A regresando, y para que el cilindro 1A regrese debemos hacer cambiar de posición a la electroválvula 1, y aquí hemos tenido toda la programación. Revisamos. Tenemos nuestro control de marcha y paro, I1 e I2. Después tenemos en la primera acción, que es el cilindro 1A saliendo. Entonces acá el movimiento, para lograrlo tenemos que mandarle un pulso a 1 y 1 para que salga el cilindro 1. Después eso lo hacemos con la marca 2 y la salida Q1. Para lograr la siguiente acción, M2 prepara el movimiento en el cilindro 2, que es todo esto acá. El final de carrera ya lo tenemos aquí, que es el final de carrera 1B1, representado en la entrada física I4. La memoria 3 retiene la acción, activa el movimiento, prepara el siguiente movimiento y corta el movimiento anterior acá. Entonces esas son las funciones principales de las marcas, ¿verdad? Aquí vamos a ver la siguiente marca ahora. Como podemos ver, la marca 3 prepara el movimiento aquí, el movimiento se viene, M4 se activa, M4 se retiene, M4 acciona el movimiento, M4 prepara la siguiente acción acá, y M4 corta la acción anterior. Recuerden que no pueden haber acciones reencontradas, porque entonces estaríamos viendo lo que son cortocircuitos, y no pueden haber señales encontradas o señales repetidas en los mismos instantes de tiempos. Entonces aquí ya tenemos la última acción. Después de esta acción se vuelve a repetir, por eso M2 corta la última acción acá, y la primera acción la corta la última. La primera es cortada por la última, y la última es cortada por la primera. Por eso tenemos en la última acción M2 la corta, y en la primera acción quien corta pues es M4, ¿verdad? Entonces aquí, perdón, M5, aquí de hecho lo tenemos mal nombrado. Vamos a nombrarlo correctamente. Entonces esta es M5. Y de esa manera estamos finalizando la programación. Te invito a que veas el montaje real y físico en nuestros videotutoriales de montajes con Logosot Comfort. En este caso lo hicimos, si mal no recuerdo, con el 1224 RCE, porque esto también lo podemos montar con el 230 RCE. Bien, muchísimas gracias por ver los vídeos de nuestro canal de YouTube. Aprendamos juntos. Espero que sea de ayuda para los que están iniciando. Recuerda que estas son clases para principiantes. Si tú eres un experto, no entres a criticar de manera negativa ni a burlarte de los que estamos aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por ver el video y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Se despide de usted el profesor Reiner. Tengan todos un buen día.